importante como mirar en esa realidad del maestro qué es lo que sucede en el aula, ¿sí? En el aula específica, y pues es una aula real, ¿no? No es inventada, es un proceso de investigación que se hizo con los profes que pertenecieron a ese grupo de maestría. Entonces, me parece que ese sería un buen ejemplo de lo que en realidad está ocurriendo con el concepto de abordar la enseñanza de la lengua materna en los diferentes, digamos, cursos, ¿no? En diferentes niveles, en primaria, en secundaria. No estamos hablando tampoco de una experiencia muy lejana, es una experiencia más bien cercana, 2 años, 3 años, que tenía unas implicaciones, ¿no? Entonces se esperaba que el profesor o la profesora mostrara pues una propuesta según lo que estaba escribiendo en su trabajo de grado, mostrara esos cambios que, que había incorporado para llevarlos a su aula. Pero cuando uno ve la experiencia, pues se da cuenta que no ocurre así. Entonces, digamos que esos son elementos que hay que revisar. Estamos mirando lo macro, o sea, empezamos a pensar, bueno, de qué manera vamos a abordar la propuesta. Comenzamos con un concepto de lenguaje y luego ya en la otra clase podemos trabajar los lineamientos, los estándares, los DBA y esos documentos que son necesarios, pues revisarlos cada uno de acuerdo a lo que concierne de nuestra experiencia como docentes de lengua materna. Y para ello, pues hemos abordado también, creo yo, que es necesario mirar la escuela, que hay una relación lógica aquí, por eso coloqué este video, que en cierta forma muestra, o sea, que las asignaturas, como lo hablamos en la clase pasada, no están independientes de todo un contexto. Entonces, dependiendo de la concepción de educación, de pedagogía, de escuela, que se esté organizando, pues todas las asignaturas también van a tener un sentido en esa mirada. Por eso aquí hice una relación entre lo que sería el concepto del lenguaje y lo que sería el lenguaje. Entonces vamos a leer también, pues hacemos la parte de lo que tiene que ver con las teorías del aprendizaje y el concepto del lenguaje y ver cómo han ocurrido esos cambios. A través de una lectura de la introducción de este libro lo vamos a leer, ¿sí? Este no es, perdón. Este libro lo vamos a leer en sus capítulos con el objetivo principal de mirar cuáles son las discusiones que hay con relación a la enseñanza de digamos, la lengua materna, ¿sí? Entonces, aquí yo lo escaneé primero la introducción, ustedes lo tienen en su campus, entonces hace parte del documento. Esta es una introducción a un libro que yo considero que tiene un lineamiento moderno y cuestionado sobre qué es enseñar a la hora de pensar en lengua materna. Entonces, ellos inician con la fuerza que tiene el lenguaje para todo el desarrollo educativo, ¿sí? Entonces, es, digamos, un elemento que nos va a aportar mucho en lo que queremos hacer en la clase de hoy. Esta sería la lectura que vamos a acompañar en el proceso y los cambios que han ocurrido. Posteriormente, una introducción que recoge todos los lineamientos de lo que ha ocurrido con el proceso de la enseñanza de la lengua materna. Después vamos a leer cada capítulo, pero cada grupo podrá
elegir un capítulo, entonces hay que hacer el escaneo de cada capítulo y después que ustedes puedan hacer un compartir de ese documento, que creo que es un documento que nos aporta bastante de manera significativa, moderna y muy cuestionada sobre lo que tiene que ver con lo que estamos tratando de indagar. Bueno, ese sería lo que vamos a hacer hoy, o sea, revisamos el concepto y leemos y hacemos discusión sobre ese proceso. ¿Sí? Esa sería como la metodología que vamos a desarrollar. ¿Sí? Usted lo tiene en el campus virtual, ¿sí? Y allí, desde allí, pues vamos a hacer ese proceso. Entonces, no sé si hay preguntas. Este es el libro. Es un libro pues, que tiene bastante fuerza en ese sentido, pero también lo ligamos a las teorías del aprendizaje. Entonces es necesario que nosotros entendamos que no es solamente hacer un programa y hacer una propuesta y llevarla al aula. O sea, que cada propuesta de aula está metida dentro de todo un proceso. Entonces, un proceso que tiene que ver con la concepción que se tiene de escuela, de educación, de pedagogía, de lenguaje, ¿sí? De las relaciones entre los que actúan dentro del proceso de la educación, inclusive dentro del aula, ¿no? ¿Qué pasa dentro del aula con los estudiantes? ¿Qué pasa dentro del aula con todos esos elementos como son las actividades, las herramientas que uso? Bueno, todo eso tiene unas implicaciones y no es un ejercicio mecánico, ¿sí? Sería como la necesidad de abordarlo. Bueno, entonces, miremos aquí la manera como nosotros hemos querido organizar este punto, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando. Entonces, en la introducción de esta parte, ¿cierto? Pues ustedes encuentran en el campus algunos elementos de cada curso, que luego los vamos a revisar dentro de los lineamientos, y hay una necesidad de hacer ese reconocimiento de cuál es el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, allí nos preguntamos estas sugerencias que aparecen permanentemente en el proceso pedagógico. ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué materiales voy a usar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo planifico? ¿Sí? Y cómo realmente organizo mis propias prácticas de aula. Eso sería como lo que nos interesa aquí. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Miramos la presentación y vamos explicando. Voy a hacer la grabación ahí ya a partir de la explicación de lo que estamos abordando. O sea, vamos a mirar los conceptos que están organizados para mirar el concepto de lenguaje. Lenguaje, pero abordado desde las teorías de cómo los estudiantes aprenden y cómo han aprendido y cuál ha sido ese proceso. Eso es como lo que... Ahí están grabando. Listo. Muy bien. Entonces, miremos aquí. Entonces, digamos que hagámoslo como una narración, durante todo el proceso que hemos desarrollado para llegar a pensar en una propuesta de paradigma diferente de la enseñanza de la lengua materna o castellana, como lo llaman en los documentos, pues ha habido muchas propuestas. Digamos que existen elementos
como ya se los había afirmado antes, dentro de la Ley General de la Educación, ¿sí? Que aborda el concepto del lenguaje y lo coloca allí como un elemento fundamental. Resulta que, de acuerdo, miren en el video que observamos, si lo observaron, ahí vemos cómo la escuela se va quedando hay veces atrasada. Llamamos escuela al espacio donde ocurren los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde ocurren los cambios muy lentamente. En algunos casos por las mismas instituciones, por la misma ideología, por la misma pensamiento que se tiene sobre qué es educar y para qué educar, y qué sentido tiene el educar. Entonces, en el aula ocurren esos elementos, se quedan atrasados y las ideas van avanzando, pero la escuela, de pronto la pública, desafortunadamente, la que se queda atrás por condiciones no aptas para la educación y por falta de recursos, bueno, son muchos elementos los que hacen que realmente no se cumpla un proceso de avance, ¿sí? Entonces, digamos que si nosotros pensáramos que no solamente la enseñanza de la lengua materna, de cualquier área del conocimiento, pues tiene una necesidad de cambios, como cuáles. Uno podría tener un poco de claridad de qué es lo que traen los estudiantes, cuáles son sus fortalezas, porque si no, sería lo contrario a la pedagogía tradicional, donde pues, todos estamos vacíos y hay que llenarlos, llegan a la escuela y nosotros supuestamente tenemos que llenar los vacíos, pero eso es incorrecto desde todo punto de vista, tanto psicológico, metacognitivo, lo cultural, ¿sí? Todos esos elementos estarían. Bueno, ¿cuál es el estado de los estudiantes conceptualmente? Trabajar por problemas, digamos que ya lo vimos al principio, no sobre ideas fijas, y también hacer eh, el concepto del lenguaje transversal. Ese es, digamos, lo que está ocurriendo. Relacionar las didácticas especializadas de las disciplinas con didácticas pedagógicas del conocimiento escolar. Todo esto que planteamos aquí es la discusión que se da para una enseñanza de la lengua materna desde una mirada diferente, ¿sí? Digamos que reconocer que hay aspectos generacionales diferentes, las edades, las metodologías, todos esos elementos están ahí. Revisar el estado del maestro y relacionarlo con su quehacer, ¿sí? Dentro del modelo curricular. ¿Cuál es la función del maestro dentro de ese proceso? Es como eso. Si nosotros nos atenemos a que necesitamos hacer una revisión de cada uno de esos elementos que van a tener que ver con cambios significativos en el aula y las maneras de enseñar, pues tenemos que abordar las teorías. O sea, las teorías del aprendizaje desde la pedagogía tradicional han cambiado notablemente, ¿cierto? Y hace que realmente pensemos que nuestros estudiantes pues aprenden de formas diferentes. ¿Sí? Ahorita pues lógicamente con esta situación que estamos viviendo de la virtualidad asistida, pues toca hacer como una mirada bastante significativa a ver cuáles serían las maneras que realmente los estudiantes, tanto ustedes como los que entran en primer semestre, están aprendiendo. ¿De qué manera lo están realizando? ¿De qué manera sienten que se aprenden o creen que no está pasando nada? ¿Sí? Entonces, ahí ya vendrían otras teorías, ¿cierto? Es necesario también mirar que ocurren procesos de aprendizaje entre lo que uno trae y lo que inicia con una nueva mirada, una nueva teoría, y dicen los autores, digamos, plantean
que allí habría un encuentro entre esos dos puntos y se ocurrirían los procesos de aprendizaje. O sea, no pensar que el estudiante no sabe nada y que no puedo construir con él, ¿sí? Porque recuerden que todas estas propuestas pues vienen desde la escuela nueva, el constructivismo, ¿sí? Todos esos aspectos están allí. Entonces, hay que, digamos, revisar, sería la palabra correcta, revisar entonces qué teorías modernas estarían dentro de ese proceso. Y también tendríamos que mirar el concepto de pedagogía. Cuando hablamos de pedagogía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y allí entraría esta mirada que hemos venido trabajando algunos docentes, que la pedagogía es una ciencia en la que se investiga. No era aquella área del conocimiento que solamente me enseñaba cómo hacerlo, o sea, lo que pasaba en las normales. Ese elemento ya ha cambiado y debe cambiar en el sentido que la pedagogía es un proceso de conocimiento y de saber, ¿sí? Y está amarrado también a la investigación, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre ese fenómeno? ¿Cuáles son los métodos que se realizan? ¿De qué manera hago una recolección de información? ¿Y cuáles serían las líneas de investigación que ocurren dentro del proceso de una área como la pedagogía? ¿Sí? Que digamos que también ahí tenemos que hacer cambios de paradigma. Cuando hablamos de todos estos cambios, pues nos vamos a todos estos puntos que tienen que ver con las formas en que se ha venido desarrollando las propuestas teóricas sobre la enseñanza. Entonces tenemos el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y la educación tradicional. Cada una de ellas tiene qué es aprender, cuál es el concepto de conocimiento que tiene, cómo se aprende, cómo se evidencia, y hay algunas otras consideraciones. Entonces uno podría, pues en el conductismo, el proceso por el cual la gente adquiere cambios de su comportamiento. Uno podría hacer una lectura crítica y mirar cómo cada una vertiente de estas, que no se dan porque sí, ¿no? También es importante ver que la cuestión política, social, tiene que ver en estos cambios. Estos cambios no aparecen de la nada, sino que se desarrollan a través de lo que el ser humano va construyendo y los procesos sociales que se dan. Lógicamente, podremos encontrar escuelas supremamente tradicionales que no incluyen estos cambios. Sabemos que la escuela es el primer elemento donde se reproduce todo lo que es la ideología, ya que no es fácil decir que las instituciones como tal han emigrado al constructivismo o a la pedagogía por proyectos o han hecho cambios. No todas las instituciones tienen ese proceso, ¿sí? Entonces es importante aquí mirar que cuando yo leo una línea de propuesta sobre el desarrollo del aprendizaje, pues estoy mirando estos puntos y además, pues cuando pienso en lenguaje, para el conductismo los contenidos son unos, para el constructivismo son otros, para la educación tradicional son otros. ¿Sí? Esa sería como la lectura que podríamos hacer y pues ustedes pueden hacerla críticamente y mirar cuáles son los cambios que ocurren con relación a cada uno de estos momentos históricos pedagógicos. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí pues ya hay una mirada más resumida de cómo realmente cada una de esas teorías se toma un elemento para trabajarlo desde esa mirada, ¿sí? Entonces cada uno dirá lo sociohistórico a partir de su método objetivo y científico, el humanista. Aquí ya vamos hacia
el lado más avanzado, ¿sí? Que sería la teoría crítica, todo lo que tiene que ver con la teoría crítica y los cambios que ocurren con relación a la forma de enseñanza y que están, ustedes dirán, pero ¿por qué? Están ligados a la enseñanza del lenguaje, que es un elemento allí. ¿Qué, qué personajes podríamos tener, digamos, referenciados para mirar estos puntos de los cuales nosotros sabemos que han ocurrido cambios? Entonces está Roger, está Vygotsky, Skinner. Cada uno de ellos cumplió una función específica dentro de este proceso de lo que vimos anteriormente, conductismo, constructivismo. Cada uno de ellos cumple, digamos, una mirada, ¿no? Y hace que ocurra una escuela y ocurra un proceso de pensamiento. Estos son los personajes que se dieron, digamos, en estas épocas, ¿cierto? Y que todavía, o sea, esto no estamos hablando de, aunque sea algo histórico, vemos que en muchos casos, en algunas instituciones, se trabaja, ¿sí? Pero es bueno pues hacer ese reconocimiento y qué aportó cada uno. Aquí vamos avanzando, no para ver lo antiguo, sino para ir mirando, bueno, entonces, ¿qué ha pasado con ese proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuáles son esas teorías que han hecho cambios reales dentro del aula? Entonces, digamos que lo cognitivo fue fuerte, ¿cierto? Y allí entraron las TIC y en particular la Internet han puesto una ampliación del espacio del aprendizaje. Miren que esto no lo estamos diciendo ahorita, esto es desde antes ya había una fuerza hacia el campo de las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que pues lo usábamos de una manera diferente y nos relacionábamos con ese espacio de conocimiento de otra forma. Digamos, eso sí. Si yo hablara, no estoy aquí pensando en algo de este momento. Esto ya era algo que se venía discutiendo hace rato. ¿Sí? Y podríamos tomar el computador y las teorías del aprendizaje. O sea, cómo cada uno de las líneas con las cuales estamos trabajando, de avance de los cambios, pues va a haber una manera de desarrollarlo. Y yo creo que ustedes en esta apuesta que nos ha tocado lo han tenido que observar con sus clases, ¿sí? Y pueden encontrar diversidad de puntos, formas y modos en que los profesores han desarrollado su propuesta en lo que nos tocó de la virtualidad asistida. Entonces, aquí ustedes en este mapa conceptual o infografía más bien, ustedes van a encontrar cada uno de los teóricos clave cómo evidencian el uso del computador y de las teorías del aprendizaje y cómo van cambiando, ¿no? Cómo se van haciendo cambios significativos en ese sentido. Ese es como un elemento allí. Bueno, entonces, ya hace rato nosotros estábamos usando el correo, ¿sí? El chat, la videoconferencia, los foros, la evaluación en línea. ¿Sí? O sea, estas herramientas ya las habíamos usado nosotros dentro de nuestras aulas. No sé si todos los docentes, pero sí la mayoría estábamos como en esa línea. O sea que, supongamos, el correo electrónico se convertía y ahorita se convierte realmente en una herramienta didáctica, porque permite pues comunicarse con los estudiantes y establecer unas líneas de comunicación, ¿sí? Esos elementos están ahí presentes. Nadie ha pedido.
Cuando alguien necesita ingresar y no pueda, me lo dicen porque yo no lo veo aquí, ¿vale? Entonces de pronto alguien no... Sí, profe, tranquilo. Bueno, listo. Entonces, estas herramientas y usos que ahorita son indispensables en lo que nosotros estamos haciendo, ya hacían parte de las propuestas didácticas de aprendizaje y de las teorías. O sea que no es nada nuevo lo que nosotros estamos haciendo, de pronto es porque no nos encontramos y porque hay que usar herramientas visuales, herramientas de otro orden, pero nosotros ya habíamos tenido esa experiencia. Bueno, listo. El enfoque conductista se aprende en los programas educativos, en las que el alumno debe encontrar una respuesta dando varios estímulos presentados en la pantalla. Entonces, miren, es muy, no sé si a ustedes les parece importante mirar cómo cada orientación de estas va a usar el computador, va a usar las herramientas de una manera diferente y va a esperar una respuesta. Lógicamente no es fácil porque no es una virtualidad total, pero allí más o menos alcanzamos a percibir cuál es el pensamiento que tenemos nosotros con relación a lo que estamos tratando de compartir con nuestros estudiantes. O sea, que el pensamiento del profe, como nosotros, aparece de manera real ahí en esa mirada que nos tocó actual. Y de pronto en la presenciabilidad, pues también lógicamente aparecía. Nos vamos acercando al desarrollo del constructivismo, ¿cierto? Y de lo social, o sea, cómo las nuevas tecnologías parecen ser bastante claras, por ejemplo, las plataformas, eso también tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con la exclusión o la inclusión, ¿sí? O sea, existen plataformas que tienen acceso más fácil cualquier tipo de población, y digamos, ya estos autores desde el 2007 lo estaban trabajando. Entonces, ellos defendían un modelo pedagógico, una educación virtual y una concepción teórica sobre el constructivismo. Acuérdense que estaban las plataformas 2.2, ya vamos avanzados, y era una web social, colaborativa, donde el conocimiento se construye y se reconstruye con los demás a partir de lo publicado. Esto nos ha costado trabajo, porque el estudiante y nosotros también, pues, ahí nos metemos todos, estamos acostumbrados a una modalidad y nos cuesta trabajo como emigrar a que haya una participación. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hace para que los estudiantes no sean entes solamente que reciben? ¿Sí? Que reciben las ideas, pero que no hay una participación real de la voz del estudiante. ¿Cómo lo haría uno con sus estudiantes de primaria, sus estudiantes de secundaria y en la universidad? O sea, lo que está ocurriendo es complejo porque no, en algunos casos, los estudiantes, por A o B motivos, porque tampoco podemos decir que ocurre poca comunicación. Entonces allí puede haber un lazo que se puede romper, que es lo social, la conectividad, no de que se me cae la conexión, sino la conectividad entre los seres humanos. Entonces, digamos que eso ya lo habían planteado los autores. Las redes sociales, pues sabemos que las redes sociales cumplen una función y dentro de una propuesta de lenguaje, pues mucho más. ¿Sí? O sea, digamos que pueden ser formas de comunicarse con los estudiantes y poder compartir ideas, pensamientos. En algunos casos, en esta época se ha vuelto complejo. En algunas universidades está prohibido el WhatsApp porque se volvió un problema. ¿Sí? Entonces, pues cambió las circunstancias y parece ser que
que las redes también pues entran en conflicto, digamos, pero son necesarias y realmente han hecho de lo social una posibilidad, tanto para conocer, aprender o de pronto de pronto entrar en qué es una wiki, el Face, todos esos, eh, digamos, lugares y espacios, pues tienen que ver mucho con lo que nosotros podríamos trabajar en lenguaje. Lo que pasa es que su uso, pues en este momento, eh, es complejo, pues por todas las circunstancias que estamos viviendo. Pero hay muchos profesores de literatura que han usado el Face para construir sus clases. ¿Sí? O sea, eso es una forma que ya se venía usando, no es nada moderna. ¿Sí? El YouTube, el Flix, que eran las fotos, ¿cierto? Todos estos elementos están ahí, están presentes. Los blogs de pronto han caído un poquito en su uso, tuvieron un auge bastante fuerte y también se usan en las clases de lengua materna, o sea, el blog como una creación del estudiante para el desarrollo de su lengua escrita y de su lectura y comprensión fueron bastante fuertes en una época, no sé, ahorita creo que han perdido un poquito de fuerza, eh, pero sin embargo, pues siguen siendo una herramienta que nos posibilita desarrollar la propuesta de escritura y lectura en nuestros estudiantes. Y el blog pues no es complicado, no requiere tampoco una conectividad pues súper, sino que puede ser una herramienta un poco fácil para el estudiante. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, vemos la necesidad de los cambios que en cierta forma son sociales. O sea, que las teorías pedagógicas y los lineamientos pedagógicos, el concepto de pedagogía, el concepto de escuela y todas estas corrientes, pues están ligadas a la manera como se dan los procesos sociales. Pues digamos que esos enfoques hacen que el ser humano pues adquiera ciertos elementos y pueda proporcionar, bueno, cómo es que se acerca un ser humano al lenguaje, de qué manera hace ese desarrollo hacia la adquisición del lenguaje, que también es necesario para nosotros como docentes de lengua materna, en preescolar y en primaria, pues tener una claridad sobre ese proceso. ¿Sí? Porque pues si no lo tenemos, realmente haríamos un poco de la parte, digamos, memorística, de lo que sería la pedagogía tradicional, sin permitir que el estudiante progrese en su parte cognitiva de cómo desarrollar el lenguaje, ¿cierto? Lo conductista, miren la diferencia que hay, ¿no? Ustedes lo pueden leer. Aquí habla de lo psicológico y lo que tiene que ver con lo biológico. ¿Sí? Esa es una corriente. La conductista dice que la lengua se aprende como resultado de someter. Miren la diferencia que hay entre una mirada y otra, ¿no? Entonces aquí no es social, es que se somete al ser humano a estímulos y respuestas. En cierta forma, todo lo que nosotros vivimos con las redes, con los medios de comunicación, en algunos casos vemos bastante fuerte el conductismo, ¿no? Como lo que pasó cuando el paro del año pasado.
que ya vienen, ahí son, estos son, y que todo el mundo se... O sea, cómo se construyó todo un discurso que fue permeando a la población y en últimas termina, y fue a través del lenguaje. Están vestidos así, son negros, son así, son así, vienen del barrio tal. O sea que todos esos elementos ahí del lenguaje son fundamentales a la hora de hacer un análisis crítico. Cómo el lenguaje cumple una función fuerte en la determinación de las relaciones humanas, tanto sociales como culturales. Entonces, los conductistas, no, eso se aprende repitiendo. Les diga casa, 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 tren, tren, enano, enano, ¿sí? Y viva la fuerza del lenguaje, que es mucho mayor, de una manera fragmentada. Y la experiencia, que yo ya se las conté, no la voy a repetir, de los profes de la nueva versión, que uno diría, pues ya hicieron la maestría, ya cuestionamos, ya hicimos, sigue siendo un poco semejante. Entonces ahí queda uno como que cambiar es muy difícil. El lenguaje es un sistema de estructuras, digamos que las teorías del lenguaje van a tener una definición específica y ustedes la van a encontrar en los lineamientos y en los estándares. O sea, todas esas teorías van a estar inmersas directamente en cómo es la propuesta que desde el marco legal se propone la enseñanza de la lengua materna. Entonces, aprender una lengua implica manejar bloques de construcción de la lengua, aprender reglas, ¿sí? El habla es lenguaje, una lengua es lo que los hablantes nativos dicen, no es lo que alguien piensa que deben de decir. Entonces, si leemos estas tres aseveraciones, vemos que son diferentes y apuntan a miradas completamente eh, contradictorias una con la otra de cómo se vive el proceso del aprendizaje del lenguaje, ¿sí? Entonces miremos que allí ya está pues bueno. Entonces, digamos que ese es como el recuento general de los cambios que han ocurrido en relación a lo que, a la manera como se han vivido las teorías de cómo se aprende. Esas teorías aplicadas específicamente a la enseñanza de la lengua materna y la función que cumple el lenguaje. Entonces, al ya ingresar en nuevos pensamientos, en nuevos paradigmas, digamos que viene la didáctica. La didáctica ya nos coloca en una mirada totalmente diferente, más crítica, más analítica, y nos coloca a pensar cuál es ese reto de un docente de lengua materna. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los estudiantes, uno se puede preguntar, asuman los textos, los escriben y vuelven y los reescriben y puede ser que vuelvan y lo escriban de manera incorrecta? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos retos que los autores, pues Delia Lerner, 2001 ya está en sus libros, está cuestionando, bueno, qué es que ha pasado con la enseñanza del lenguaje, que todavía pues se sigue trabajando de manera tradicional, uno, y dos, los estudiantes siguen con los mismos problemas. Y todo el mundo se queja que los estudiantes no escriben ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Entonces, ahí hay que pensar, no es que los estudiantes no puedan, algo está pasando con la didáctica. La sistematización del conocimiento ortográfico es un medio efectivo para mejorar la ortografía, que es otro de los dilemas que la mayoría de las miradas dice, bueno, y entonces la ortografía, cómo se enseña la ortografía, qué pasa con la ortografía, por qué los estudiantes no pueden escribir de manera correcta. Bueno, y eso se vuelve todo una situación compleja.
no podrán ser resueltos por investigaciones psicológicas o lingüísticas, solo la investigación didáctica puede resolver. Miren que aquí ya hay una propuesta de una investigadora que hizo un trabajo bastante profundo con relación a las maneras de la enseñanza de la lengua materna. Entonces dice, ella afirma que es la didáctica la que va a posibilitar que esos cambios ocurran y que podamos lograr lo que realmente ella llama un reto, ¿sí? Entonces, a pesar de los desarrollos cada vez son más numerosos con objeto propio, la reflexión, la comprensión y la proposición de prácticas pedagógicas para la enseñanza del castellano siguen siendo un cuestionamiento. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Para qué? ¿Sí? Y con un aparato conceptual autónomo y retos de investigación propios. O sea que es un terreno que sigue en necesidades de mirar investigaciones, abordarlas y trabajarlas, ¿cierto? Digamos que en esa mirada hay una didáctica. Entonces, estos autores, en cabeza de Lerner, de Delia, nos dicen, no, hay que hacerlo por la didáctica. Entonces, hay una didáctica de la lengua materna, ¿sí? Que también lo aporta Jolivet, que es otra autora, comienza a hacer un trabajo fuerte con relación a las propuestas modernas, y entonces dice, bueno, una didáctica de la lengua desde las teorías, como ya lo vimos antes, las constructivistas, las psicogenéticas, las cognitivas, la antropología. Mire todos los campos del conocimiento que entran en acción para hacer una propuesta didáctica. Aquí no es nada fácil a la hora de abordarlo, ¿cierto? Entonces, para yo llegar a ese concepto de didáctica de la lengua materna, yo debo de hacer un tránsito sobre ciertos conceptos, que es un sistema didáctico, que es una transposición, que es un contrato, que es una secuencia didáctica, que es una configuración. Entonces, estos conceptos que van a ser fuertes en la nueva mirada, que no es tan nueva, pero que algunas veces parece nueva porque no se usa, porque todavía las instituciones siguen trabajando con la mirada antigua, ¿sí? Listo. Esas serían como lo que deberíamos revisar. Entonces hagámoslo aquí como en cuadritos, de algunos conceptos tomados de Gloria Rincón, de la profe Gloria Rincón, que fue también una abanderada de los cambios significativos en la enseñanza de la lengua y con la red de lenguaje, ¿sí? Entonces, sistema didáctico, miren que están los contenidos, pero en la mitad está la mediación interactiva. Todo está, el contenido no está en el centro, ¿sí? Allí ya hay una mirada que debemos repasar, entender y cuestionar para entrar a mirar aquellos conceptos necesarios de revisar. ¿Qué es una transposición didáctica? Sufre a partir entonces de un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. O sea, que nosotros hacemos una transposición didáctica, no, la didáctica es una sola y única y no la puedo cambiar. Cuando hablo de transposición, estoy haciendo cambios significativos en el espacio, en el contexto en el cual estoy. Entonces, si yo estoy en Siloé, con mis niños de Siloé, si yo estoy en el Berman, si yo estoy en el americano, si yo estoy en otro tipo de institución, eso va a hacer que mi contexto de transposición didáctica cambie, ¿sí? Y yo sepa ubicarla dentro de esa mirada. Ya este autor pues lo trabaja el concepto como tal. ¿Cuáles han sido los escenarios de la enseñanza de la lengua? ¿Sí?
Entonces miren que es necesario trabajar la parte del rol social, o sea que la lengua no es la gramática, la lengua es mucho más allá de la gramática, que es necesario conocer la gramática de la enseñanza del español o del castellano, como lo llaman, dentro de los documentos, para hacer una propuesta de escritura más coherente, lógico. Pero ¿de qué me sirve a mí saber qué es un verbo, qué es un sustantivo, si no lo sé aplicar? O sea, si lo uso de manera indiscriminada y no tengo el sentido. Entonces, enseñar gramática, bueno, esa es una discusión que hay que dar también. ¿Cómo se enseña gramática en la actualidad? Y, o sea, esa parte que es fundamental de la lengua materna, ¿cómo se lleva al aula? Una lengua se ha de aprender, que se maneja los textos. Algunos autores hablan desde los textos. ¿Sí? La realidad de la clase donde se desarrolla la interacción y digamos qué se pone en juego allí en esa aula. Entonces, pues son elementos para cuestionarse y para entender que los escenarios no son iguales. Pero digamos que viene lo político, ¿sí? O sea que Lerner, Delia era bastante crítica, analizaba cómo los gobiernos, ¿cierto? No responden de la manera adecuada para diseñar y formular unas propuestas que puedan avanzar. Nosotros lo vemos ahorita con la situación de la conectividad. ¿Sí? No es lo mismo una escuela en La Guajira, una escuela eh, en diferentes lugares de Colombia donde la pobreza, pues no hay ni asientos, no hay, o sea, no hay ni siquiera un ambiente de escuela pedagógico y se nos viene esta situación. O sea, eso allí nos mostró la desigualdad es aún mayor. ¿Sí? O sea, la desigualdad es bastante fuerte y requiere entonces que también el gobierno, las directivas y los docentes de cada institución entren en juego a hacer esos cambios y a tratar de modificar algunas circunstancias. No es fácil, ¿sí? Digamos, uno podría establecer acuerdos con los contenidos de lo que quiere trabajar en su área del conocimiento, con los demás maestros, pero puede encontrar también maestros que piensen que no, que así no es, ¿sí? Que se debe ver el verbo, que usted es la que está encargada de la lectura y la escritura, que usted es la que tiene que enseñar a leer y escribir, que ella no tiene, que biología no tiene nada que ver con eso, que física tan menos, ta, ta, ta. Esos son, digamos, El otro concepto del contrato didáctico, ¿sí? Aproximación a la relación social que se establece en la relación didáctica, los derechos, las obligaciones, la comunicación, ¿sí? Esos contratos didácticos no son visibles, pero existen allí en el momento en que nosotros nos conectamos, en el momento que nosotros establecemos acuerdos, de qué manera vamos a abordar los contenidos, de qué manera vamos a evaluar, cuáles son, digamos, los puntos que nos interesan. Todos aquellos puntos son lo que se denomina un contrato didáctico. Digamos que en cierta forma el profesor tradicional pues no le interesa el contrato didáctico. Simplemente dice va a su programa, aunque los estudiantes a veces participan poco, pero uno tiene la obligación de compartir el contrato didáctico con el estudiante. ¿Sí? Ya que haya participación o no, pues ya esa es otra problemática. Está el otro concepto de secuencia didáctica, que es de pronto la manera como nosotros estamos trabajando. O sea, cómo existen unos pasos necesarios para realizar un proceso de aprendizaje, que no se sigue de una sola manera, sino que va relacionado y se diseña para que todo lo que se hace esté articulado.
Entonces, digamos que allí entraría el concepto que nosotros estamos trabajando, proyecto de aula, proyecto de lengua, y que se hace una secuencia organizada alrededor de prácticas discursivas concretas, no en el aire. ¿Sí? Configuración didáctica es otro concepto que aparece dentro de la enseñanza de la lengua materna. ¿Sí? Y el concepto, digamos, bueno, no es solamente que se aprenda a escribir, que se aprenda a leer, que se haga el proceso de comprensión, sino que vayamos más allá a la lectura crítica, al pensamiento crítico. Entonces, todos esos puntos allí, algunos autores ya lo han trabajado. ¿Sí? Entonces, dice que establece, o sea, que realmente involucre una relación entre lo que estamos tratando de compartir con nuestros estudiantes y su manera de leer. Pues consideramos que sería necesario hacer unas lecturas críticas y más pues en las circunstancias que nos concierne a nosotros. ¿Cuáles son los saberes que hoy se proponen? Desde, desde la lingüística textual, el análisis del discurso, ¿sí? Digamos que son miradas que se dan dentro del proceso de la enseñanza. Cuando se ignora el lugar de la didáctica de la lengua, entonces seguimos pensando en un acumulado de contenidos. Entonces, allí tenemos que evaluar ese cambio. ¿Sí? El texto que se lleva al aula de lengua materna, pues ha sufrido bastantes cambios. Al inicio de lo que es el proceso de la enseñanza de la lengua materna, en lo que yo viví y lo que creo que todavía se usa. Entonces uno decía, en sexto vemos literatura colombiana, en séptimo tal, en noveno española, en décimo tal, en décimo española, en 11 literatura universal. Y habían unos libros específicos, unas lecturas específicas, pero el texto se convertía en una obligación y de pronto no cumplía la función fundamental que es la lectura, ya sea de eh, placer, pues también puede ser placer, y también de miradas, que la literatura les trae muchos ejes conceptuales. ¿Sí? Entonces, digamos que allí eh, el texto se convertía de pronto en un elemento vacío, se cumplía con él porque así estaba establecido lo que nosotros llamábamos el plan de lectura. ¿Sí? Como en Berman se había que leer tantos libros y pues como las editoriales los aportan, entonces entra en juego también eh, lo comercial, ¿no? Entonces ahí hay que mirar eso. Bueno, en la escritura, pues los modelos de procesos, eh, en algunos casos no hay una articulación entre los contenidos y hacía que eh, hubo una época, no sé si todavía sigue siendo, de los libros de la autoayuda, ¿sí? Coelho, bueno, que realmente son, digamos, lo más terrible que le puede pasar al proceso de la enseñanza de la lengua materna. ¿Sí? O sea, esa modalidad de lectura que algunos docentes tomaron, pues es fatal, fatal para los procesos que realmente se quieren hacer en una propuesta didáctica. ¿Sí? Pero pues de todo hay, y a los estudiantes a veces les gusta como esa mirada, pero pues es al docente el que le toca. Las prácticas sociales como objeto. Entonces, ¿qué nos interesa? Ah, pues que a través de lo que ya los autores han, Bourdieu, Chantier, han planteado, que los procesos de enseñanza y aprendizaje pues deben servir como una consolidación para
hacer cambios, digamos, necesarios a partir de la cultura escrita y de la lectura. O sea, ¿para qué leemos y para qué escribimos? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Digamos, ese sería el punto de la práctica discursiva. También trabajamos la parte de la investigación, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el reto de construir una comunidad, digamos, que vaya avanzando en cómo se debe enseñar y hacia dónde podemos proyectar esa mirada. Pues si ustedes se dan cuenta, pues de manera, eh, digamos, organizo las diapositivas como haciendo un paso histórico, ¿no? Paso histórico allí de qué ha ocurrido con los procesos de enseñanza de la lengua materna y cuáles son los cambios significativos, cuáles son los nuevos conceptos que hay que abordar y lógicamente amarrados a las formas y a los pensamientos de las teorías de cómo se debe enseñar. ¿Sí? Lógicamente ellas están ahí presentes en ese proceso y no las podemos ver aisladas. Entonces, a partir del constructivismo vienen todos estos cambios con algunos autores que están referenciados y que hacen que nosotros estemos ahorita revisando elementos fundamentales, ¿no? Una transposición didáctica, una secuencia didáctica, antes no se usaba. O sea, eso era algo que no, que vino a aparecer gracias a las investigaciones, ¿sí? Digamos, a las investigaciones que han hecho los docentes. Bueno, ese sería como el proceso fundamental que se da allí. Y entonces, no sé si hay preguntas, cuestionamientos, de manera muy puntual, pues estaría como ese, esa mirada, ¿no? Una mirada general, una mirada general. Le damos la bienvenida a Nerman, que no sé pronunciar, una estudiante que quiere ingresar al curso. No sé si me escucha. Bueno, entonces chicos, ustedes me dirán, ¿cómo vieron todo ese recorrido y los cambios que ocurren allí? Hola, ¿qué más? Bueno, bienvenida. Vamos a ver cómo nos organizamos según lo que tú quieres eh, y te propones con el curso, que creo que ahí hay una diferencia, pero bueno, después lo discutimos de manera más puntual. Entonces, muchachos, ¿qué dice John? ¿Qué dice Jorge? ¿Qué dice? ¿Cómo ven esos cambios allí? Con relación a lo que ustedes han vivido del aprendizaje de su lengua materna, ¿cuál les tocó? ¿El más tradicional o realmente encontraron una propuesta de un docente con otras características? Pues, profe, por mi lado, fue muy tradicional, pues colegio público, grande, maestro ya a punto de retirarse, entonces digamos que la propuesta era muy tradicional, supongo lo que él recibió en su enseñanza, entonces eso mismo aplicó y sí fue muy tradicional, lectura de libros de su escogencia, ni siquiera pues la oportunidad de que un estudiante pudiera decir qué libro leer o que se hiciera no sé, un consenso y que decidiéramos un libro, sino lo que estaba propuesto ya por el maestro y lo mismo se replica año tras año. Entonces sí, es como la misma didáctica, se repiten cada año los mismos libros e incluso los estudiantes de años más avanzados nos dicen, no, van a leer este libro y hasta se los pasan entre compañeros.
sea que es lo que hemos venido como dialogando, ¿no? Hay veces en la transposición didáctica, eh, el docente pues está inmerso en su propia ideología, en su propio pensamiento, y parece ser que no puede hacer cambios necesarios en el aula. Y pues es lamentable porque, digamos, esa implementación pues tiene resultados bastante dañinos para el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Sí? Digamos que sería como, como lo que Sí, nos... claro, profe, porque es digamos, el pensar de que el maestro es el todopoderoso, el que sabe todo y el alumno pues no puede criticarle, no puede debatirle ni nada, ¿no? Se pone el maestro por allá en un pedestal. Inclusive el colegio tiene esos, me parece muy característico pues eh, que los salones tenían como, no sé cómo se le llama, como un stand más alto donde está la silla del maestro y donde está el tablero. Entonces el maestro estaba parado como un escalón más arriba y los pupitres pues un escalón más abajo, ¿no? Y eso representa lo que era la educación en esa época. Pues no hace mucho tampoco, pero pues el colegio sí estaba algo atrasado en cuanto a estas pedagogías. Claro. Sí, la distribución del aula, pues claro, ahorita por la virtualidad, la situación se viene de distanciamiento, pero digamos que desde el constructivismo y, y los avances, pues mostraban de aulas diferentes, ¿no? Aulas que posibilitaban en cierta forma eh, el encontrarse, ¿no? La organización del aula diferente al aula de la fila clásica, ¿no? Pero pues parece que en este momento, pues por la pandemia, como que vamos a ir para atrás en esos aspectos que ya habíamos ganado. Es como complejo esa situación. Pero lo que dice el compañero es cierto, o sea, no existen las teorías en este recorrido que hicimos hoy, vemos todos los avances necesarios para la enseñanza de la lengua materna de una manera más crítica y analítica, con otra intención y con investigaciones que los docentes e investigadores han realizado. Sin embargo, para que eso llegue a la escuela, es muy difícil hacer esa transposición. De pronto en el colegio público es más complejo que en el privado. En el privado, sea que estén de acuerdo o no con los avances teóricos e ideológicos de pensamiento crítico, tendrán que hacerlo porque no pueden, digamos, también dejar atrás lo que está ocurriendo. Y las mismas pruebas, pues en este momento ya hay lectura crítica, ¿sí? Todos esos, o sea que los cambios se dan a la fuerza, aunque la gente no los quiera asumir, se van desarrollando. Pero la escuela pública, como lo público es de todo el mundo y de nadie, entonces como que no hay una, digamos, fortaleza de hacer una revisión de cómo se está enseñando, ¿sí? ¿Qué está pasando allí en el desarrollo de una propuesta? Supongamos en la enseñanza de la gramática. La gramática textual es una propuesta diferente a la gramática tradicional. Y hay toda una sustentación teórica, cómo se podría abordar la gramática de la lengua de una manera diferente a la que tradicionalmente hemos estado acostumbrados. Entonces, digamos que, que investigaciones sí hay, pero en algunas ocasiones no se dan esos cambios. Además, son cursos también muy grandes
también hay elementos como ese, de situaciones difíciles, o sea, reales, y es allí donde la autora Lerner nos dice, es que también tiene que haber una propuesta política, también tiene que haber una propuesta del Estado, tiene que haber una propuesta de la institución, del ministerio, para que realmente todos los estudiantes puedan entrar en una dinámica de un aprendizaje más moderno y más adecuado a las circunstancias político y culturales que cada uno vive, digamos, en esos términos. Bueno, entonces, no hay preguntas, no hay... No, profe, todo quedó claro, pues para mí. Todo está claro como el agua. Bueno, entonces vamos a la lectura, ¿cierto? Ustedes la tienen en su campus. Entonces aquí vamos a reforzar aquello que acabamos de ver de manera resumida, cómo estos autores, en este libro, digamos, hacia una pedagogía integral del lenguaje, son investigadores y quieren mostrar eso que estamos nosotros diciendo. Y hacen un énfasis, dicen aquí que no, nunca como ahora, no se había visto, digamos, aquí, que el lenguaje fuese un factor decisivo en el desarrollo educativo. Entonces miren que todo lo que yo les planteo, este es del 2015, en las diapositivas, pues va enfocado a esa mirada. O sea, que el lenguaje no está ya solo en el aula del lenguaje, sino que es un aditamento para todas las áreas del conocimiento. Entonces, la importancia creciente del conocimiento. Bueno. Entonces, vamos a hacer una lectura de hasta donde alcancemos, son las 6:15, 7:15. Y participamos. No es un texto, está un poco extenso, pero ustedes pueden hacer una mirada rápida, ¿sí? Como nosotros decimos, un Skinner de la lectura, y ver qué elementos ustedes alcanzan a percibir allí, ¿sí? Entonces miren que aquí ya están los elementos de la pedagogía, con profe Vasco, Mocus, de todo lo que tiene que ver con la pedagogía y lo social, el fundamento de lo discursivo, funciones y aplicaciones del lenguaje, estarían los autores aquí, procesos pedagógicos en torno al lenguaje, la docencia del pensamiento, proceso de interacción, enseñanza de la escritura. Ellos aquí hacen todo un barrido de lo que va a aparecer en el libro, ¿sí? Después vamos a leer capítulo a capítulo, como para ya, este sería uno de los, digamos, textos que nos pueden servir para nuestro trabajo de, de construir la pregunta de investigación, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer, por dónde vamos a elegir el tema. Entonces, estamos usando documentos que promueven como a la búsqueda de, bueno, hacia dónde quiero echar yo mi propuesta. Entonces son 16 páginas. Ustedes le dan una lectura, después la hacemos más detenidamente y la discutimos en clase ahorita. Después miramos qué hacemos con esa lectura. O sea, nos interesa ¿qué? Apoyar el objetivo principal, que era reflexionar sobre el concepto de lenguaje, ¿sí? Ubicado dentro del proceso de los cambios significativos de su enseñanza.
Ya después nos metemos específicamente con los lineamientos, digamos, generales, los lineamientos generales, los estándares y todos aquellos documentos oficiales, y vamos a mirar si esta mirada crítica aparece allí o al contrario hay cambios pues que no, con los cuales de pronto nosotros no estaríamos de acuerdo. Pues hay que hacer una discusión, digamos. Primero hay que conocerlos y posteriormente sí hacer un análisis crítico, o sea, porque uno no puede criticar sin conocer. Entonces esa es la propuesta, muchachos. Leer el documento, ustedes lo tienen en el campus y a las... Profe, ¿cuál es el nombre de ese documento? Aquí tú lo encuentras aquí donde dice lectura, aquí donde está esta manito, que habla de los cambios de paradigmas, aquí lo encuentras. Está en un PDF, debajo de categorías en contexto. Ah, bueno, profe. En la clase de hoy, en la parte de abajo dice procesos pedagógicos del lenguaje. Ese sería el documento. Y yo estoy aquí pues pendiente de ustedes, pero hagan la lectura, porque necesitamos pues no solamente escuchar, sino también participar. Y con ello pues vamos mirando qué tema es el que vamos a planificar para nuestra propuesta de curso, que tenemos que ir avanzando, porque recuerden que esto se va en, en, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Pues tengamos aquí que ya